Para cerrar este último apartado, después de concluir los atributos de la personalidad, es puntual que después de ese apartado de atributos veamos la reglamentación de la persona jurídica física en el Código Civil de la Ciudad de México. ¿A qué se refiere con esto? A que distingamos tres conceptos que son esenciales en la doctrina jurídica y que son base, que es persona, personalidad, capacidad, legitimación y representación. Este es un tema que se tiene que dominar y distinguir porque estas figuras se entrelazan unas con otras y en todo momento están haciendo relación. Esto quiere decir que en un acto jurídico pueden configurarse que esté presente la personalidad con la representación, con la legitimación, con la capacidad, evidentemente. Pero si no sabemos distinguir cada una, pues algo puede fallarnos y lo verán en acto jurídico. Si nos falla uno de estos presupuestos, puede redundar en una nulidad. Por eso, conocerlos muy bien. Esto es algo que también si trabajan en el futuro en una notaría o también como abogados, litigantes, pero si trabajan tienen que saber, bueno, la noción de cómo está legitimado o cómo está compareciendo en calidad de qué esta persona que me va a firmar este poder o este contrato, si tiene el alcance suficiente o no. Pues para distinguir entre eso, que es persona, personalidad, capacidad, legitimación y representación, es este último apartado de esta parte de atributos para que lo distingamos. Y yo quería recomendarles también parte de lo que vamos a ver aquí viene en este, que es Representación, Poder y Mandato de Bernardo Pérez Fernández del Castillo, editorial Porrúa. Ahí se refleja un poco mal, pero bueno, este libro es esencial para que lo tengan a la mano, porque si quieren aprenderse esto muy bien, en este libro está bien explicado. Otro que luego ya no producen mucho, pero que pues, tiene mucha valía es Representación, Poder y Mandato, pero este es de Manuel Borja Martínez, es mucho más ligerito, se lo recomiendo. Este es del Colegio de Notarios del Distrito Federal, con editorial Porrúa, es el número 12, entonces también si pueden, ténganlo. Son libros que es bueno que ojeen, que vean y que si pueden adquirirlo, hagan. Y el de presupuestos del negocio jurídico de Luis Eduardo Paredes Sánchez, buenísimo, este libro es base para que aprendan muy bien nulidades. Este libro es esencial, de verdad, tienen que tenerlo o consultarlo si tienen acceso a alguna biblioteca cercana y lo llegaran a tener, fotocópienlo, ténganlo, léanlo, porque valen muchísimo la pena. Entonces yo les recomendaría, y yo estoy generando todo esto, a mí siempre me gusta que mis alumnos vean de dónde estoy sacando las cosas. No, o sea, el alumno siempre tiene que saber dónde para que vaya a esa fuente primaria y la consulte por sí mismo. Ese es el reto también de que ustedes tengan un espacio como este, pues es darles una noción de dónde encontrar las cosas para que se remitan, entonces ellas hagan una lectura ustedes por sí mismos. Así que vamos a ver esto. Espero que no se les complique el tema. Se ve muy complicado, pero no lo es. Les voy a compartir esta pantalla. Ahí la están viendo.
Y como verán, ¿no? Hacemos un cuadro para distinguir persona, personalidad, capacidad de gozo, ejercicio, legitimación y representación, ¿no? Porque es así como está regulada pues la persona jurídica física en nuestro Código Civil, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Bueno, ya hemos visto durante varios bloques que la persona es centro de imputación normativa, es donde residen, donde convergen derechos y obligaciones, ¿no? Ya sabes que todo ser humano es persona, y que incluso pues también tenemos esta extensión a estos entes que son las personas colectivas, como es la UNAM, Walmart o cualquier otra sociedad mercantil o asociación civil. Entonces, eso es la persona. Luego está la personalidad que ya también analizábamos en este mismo apartado en sesiones pasadas, que es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, y que nosotros también decíamos es el rol o papel que la persona va a desempeñar en el ámbito jurídico, en el mundo jurídico. La personalidad es abstracta, es indivisible y es única, ¿no? La personalidad es abstracta porque actúa de una sola manera. O sea, tenemos personalidad jurídica en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral, es la misma personalidad jurídica, no varía. Nos estamos refiriendo a ese mismo papel que está desempeñando. Es indivisible, sí, solo hay una. No podemos hablar de varias personalidades o que se subdivide, no, es una, es única, y por eso también debemos de diferenciarla de la capacidad. Entonces, personalidad es el rol o papel con el que como una persona se desempeña en el mundo jurídico, ¿no? La capacidad ya también la explicamos, y es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Si ven, está variando. Aquí yo estoy hablando en abstracto de un sujeto, ¿no? Para ser sujeto de derechos y obligaciones en la personalidad, y en la capacidad estoy hablando del titular, ya estoy individualizando, ¿no? Entonces ya no estoy hablando en abstracto, ya estoy individualizando, ya estoy haciendo concreto esta aptitud, ya lo estoy haciendo concreto. De derechos y obligaciones. Entonces, aptitud de ser titular de derechos es la posibilidad de ser acreedor de derechos y de contraer obligaciones, ¿no? A eso se refiere la capacidad. Y se va a dividir en goce, ser titular de derechos, y de ejercicio, que ya vimos cómo opera, sustancial y procesal o formal. Eso remítanse a atributos de la personalidad, ahí ya lo vimos. Cómo es que podemos contraer obligaciones en un ámbito sustancial, en una dimensión sustancial de esta capacidad de ejercicio, y cómo es que también podemos comparecer personalmente ante tribunales para hacer valer estos derechos y cumplir también con las obligaciones. Entonces, a eso se refiere capacidad de ejercicio. Luego tenemos la legitimación. Y la legitimación se refiere a la calidad o condición con el que una persona interviene en un acto jurídico. Esta sí la vamos a explicar más a fondo, porque a diferencia de los otros tres conceptos, legitimación no la habíamos visto. Ahora, antes de hablar de legitimación, ustedes van a encontrar también el concepto de legitimación procesal. Ese tema no lo vemos aquí porque este es derecho civil, y aquí nos vamos a referir a otro concepto de legitimación. Pero la legitimación por excelencia se ve en la teoría del proceso y en derecho procesal. Esa legitimación se refiere o se divide en legitimación ad causam y ad processam, que la encontrarán. Ad causam es lo que dice, es estar legitimado, tener razón en la causa, y la legitimación ad causam solamente se conoce o se dirime en una sentencia donde le dicen efectivamente a usted le violaron estos derechos, tiene usted razón en esto, aquello y el otro.
Esa es una legitimación ad causam y la otra es legitimación ad processam, que se refiere a estar debidamente acreditados los autos del juicio, comparecer con una personalidad jurídica, por ejemplo, para ser mandatario para pleitos y cobranzas, y el abogado está autorizado en esos términos por el 112 del Código de Procedimientos Civiles, y entonces puede intervenir ahí por obra y gracia de que está legitimado procesalmente, ¿no? Tiene voz en el proceso. Eso es en materia procesal. Aquí yo no me voy a dirigir, no voy a hablar de esa porque no es materia de estudio en esta unidad ni en esta asignatura, pero si quería que lo tuvieran, aquí incluso los pongo, es materia procesal, existe legitimación ad causam y ad processam. De la que yo me voy a referir, que viene explicada en Paredes Sánchez, es la legitimación ordinaria directa o también llamada sustancial, eso en materia civil específicamente. Y esta sí se va a referir a la calidad o condición con la que una persona actúa en un acto jurídico. Por ejemplo, si yo soy titular de una casa, si yo soy el propietario de esa casa y la vendo, estoy interviniendo en la calidad de propietario en ese acto jurídico de compra-venta. Entonces, esa es mi calidad o condición en el acto jurídico. Obviamente, si yo no soy el propietario, yo no puedo vender lo que no es de mi propiedad, entonces no tengo la legitimación para intervenir en ese acto jurídico. A esto se refiere la legitimación. Es decir, en palabras llanas, ¿qué vela en el entierro tienes? ¿Y tú qué vela en el entierro tienes? A eso se va a referir. Aquí les doy una pequeña, es la situación particular que guarda la persona frente al acto jurídico, lo que le permitirá celebrar con eficacia el mismo. ¿Será eficaz mi acto jurídico? Eso lo verán en teoría de las nulidades e ineficacias. Será eficaz en la medida que la persona esté legitimada para actuar e intervenir en ese acto jurídico, ¿sí? Si no tiene la patria potestad, bueno, entonces no puede intervenir en la crianza de los menores y no puede decidir sobre la educación de los menores porque no tiene la patria potestad, por ejemplo. No tiene esa calidad o condición que les está pidiendo. Yo no puedo presentarme ante un arrendatario y decirle, vamos a firmar este contrato de arrendamiento si el bien no es mío. Al contrario, si yo tengo un poder donde me dicen, donde digamos que mi mamá me autoriza sobre su casa para que yo haga actos de administración y pueda dar en arrendamiento ese bien y comparezco con esta persona y en ese acto jurídico como apoderada por virtud de y presento el poder, bueno, entonces ya estoy legitimada porque estoy cumpliendo con con la calidad o condición que me pide ese acto jurídico para intervenir. Entonces, esto es muy importante porque no nada más se trata de que sea persona y tenga personalidad jurídica y tenga plena capacidad de ejercicio. Yo puedo tener plena capacidad de ejercicio y no estar legitimada en el acto jurídico. ¿Por qué? Porque no tengo la calidad que me está pidiendo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, aquí es en calidad de qué intervienes, en calidad de qué te vienes a presentar a este acto jurídico, ¿no? Para celebrarlo, ¿sí? A eso se refiere la legitimación. Y yo como les decía, pueden interactuar juntas, sí, podemos ver al mismo tiempo en un acto jurídico capacidad, legitimación, personalidad, sí, las podemos ver en un solo acto jurídico, pero por eso estamos aquí en la escuela, pues, lo importante aquí, por ejemplo, es saber distinguir en ese acto jurídico todas las figuras que hay, ¿no? Y de eso se trata esto. Por último, la representación. La representación es una institución, es decir, está compuesta por elementos materiales físicos y personales. Y es una institución jurídica, eso quiere decir, institución también quiere decir que es un conjunto de normas de diferentes materias, pero que la van a regular. Entonces, la representación es la institución, se los voy a leer aquí para que vayan siguiendo, es la institución que permite que las consecuencias jurídicas de un acto celebrado por una persona
se produzcan de manera inmediata en la esfera jurídica de otra, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esta definición que decimos, bueno, las consecuencias jurídicas de un acto? Bueno, por ejemplo, a mí me dan un poder especial en términos del Código Civil para que yo comparezca en el matrimonio civil de una persona, de la persona que me esté dando el poder, y me dice, tú vas y tú firmas el acta de matrimonio, ¿no? Porque si ese día no voy y ya estaba apartada la fecha, pues si ese día no voy, me mata mi futura esposa o esposo. Entonces tienes que ir tú, te doy el poder y lo haces. Yo voy, ejecuto materialmente el acto, en este caso el matrimonio, yo estoy ahí personalmente, yo lo ejecuto, yo firmo el acta de matrimonio, yo cumplo con esa serie de solemnidades que están pidiendo para celebrarlo en el registro civil, pero mi estado civil no se va a modificar, sino que yo con esa representación que estoy haciendo, le voy a traslapar todos esos efectos jurídicos de ese acto que yo celebré materialmente a la otra persona a la que yo estoy representando. Entonces, quien cambia de estado civil no soy yo. El que va a adquirir un nuevo estado civil es el que me dio el poder, ¿sí? Es el poder dante. Yo nada más ejecuto materialmente. A eso se refiere la representación, que vamos a hacer actos jurídicos, pero que esos actos jurídicos van a repercutir los efectos legales en la esfera jurídica de la persona a la que estemos representando, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la representación, y la vamos a encontrar muchísimo porque hay tres tipos de representación. Existe la representación legal, la voluntaria y la necesaria u organicista. La representación legal es la que se da por virtud de la ley, emana directamente de la ley. La ley me dice, si tú eres el padre de un menor, tú eres su representante legal y contigo me entiendo como representante legal. Y no es que lo haya decidido otra persona ni esté establecido en otro lado, es porque yo la ley estoy diciendo. Entonces, la patria potestad, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos señala el artículo 425 y 651 del Código Civil para el Distrito Federal, es una representación legal, porque es la ley la que me está diciendo quién va a representar a ese menor, por ejemplo. En otra cosa, cuando hay un ausente, por ejemplo, no encontramos a la persona, no sabemos dónde está, pero sus negocios jurídicos siguen, bueno, ¿quién mientras se hace cargo? Bueno, la ley me va a decir, bueno, el representante de este ausente, en el caso de que usted ya esté tramitando su ausencia, va a ser el cónyuge y va a dar un orden, la concubina, o si no van a ser los hijos, y va a dar un orden, va a decir quiénes pueden ser los representantes. Entonces, esa es una representación legal cuando la ley me dice quién llevará a cabo esas funciones, ¿sí? En nombre de la otra persona, ¿sí? Está luego la voluntaria. La voluntaria que deriva de la voluntad, evidentemente, o sea, de esta autonomía de la voluntad, de esta autorregulación que tiene la persona dentro del ámbito jurídico, y pues por un poder va a decir, yo quiero que me represente esta persona para estos casos, ¿no? Va a decir, para vender tal casa que está ubicada en tal lado, o para tal pleito, para interponer autos, para comparecer en juicio en tal pleito identificado así. Entonces, esta representación voluntaria va a emanar directamente del deseo, del querer del individuo en el ámbito jurídico, de la persona en el ámbito jurídico. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1800, ¿no? El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. 1801, ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley, ¿no? Ya sea que la ley lo está autorizando o es la misma persona la que dice, yo autorizo a para que él intervenga en mis asuntos. Ahora, por último, una cosa más.
Otro ejemplo de representación voluntaria es la carta poder que solemos ir a comprar a veces para hacerle el trámite rápido al compañerito en las ventanillas porque no fue ella, es el último día y ahí andamos sacando adelante al compañerito y vamos y compramos una carta poder y ya nos la firma o X, bueno, y nos da copia fotostática de su IFE. Ese también es una representación voluntaria para que vean cómo los actos jurídicos, todos estos son actos jurídicos, están presentes en su vida cotidiana y los hacen. No necesitamos una notaría y todas las solemnidades del registro civil, como el matrimonio, estar ahí para llevar a cabo un acto jurídico, sino que en todo momento lo estamos haciendo. Entonces, otro ejemplo de representación voluntaria son las cartas poder. Ahora, la última especie de representación es la organicista o necesaria, y la organicista o necesaria se refiere o siempre va a ser para la persona jurídica o la persona colectiva, ¿no? Esta tiene su origen en el artículo 27 del Código Civil para el Distrito Federal, que ahorita veremos. ¿Y por qué se llama organicista o necesaria? Bueno, organicista es porque esa persona física va a ser una extensión de los brazos, la boca, los pies de la persona colectiva, porque estamos de acuerdo que la UNAM pues no tiene dos patitas para ir y contratar, Walmart tampoco, 3M tampoco, el propio Estado mexicano no tiene dos patitas ni tiene una boquita como tal para decir, sí, yo me obligo y voy a firmar. No puede transitar de esa manera en el mundo jurídico. Entonces necesita valerse de una persona física para que ella ejecute esos actos y le surtan efectos a esa persona jurídica o colectiva. Entonces, por eso se le llama organicista, porque la persona física que la represente va a hacer las veces de una extensión de los órganos de esa persona colectiva, va a ser su boca, sus brazos, sus piernas, para ayudarla a moverse en el mundo jurídico, pero de una manera física y ejecutable. También se le llama necesaria porque no le queda de otra, la persona colectiva tiene que valerse de este tipo de representación para interactuar, ¿no? Para el tráfico jurídico. Como yo les decía, está en el artículo 27, las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos, ¿sí? Aquí vamos a encontrar al representante en el acta constitutiva, vamos a decir a quién, y ese va a tener el poder originario para dar a su vez otros poderes, y él ya sabrán qué términos da los poderes, pero él es el mero representante. Los que él nombre, que les dé poder es él, esos serán apoderados legales. Entonces, por eso la diferencia entre representante y apoderado. El representante es el que sí está en la mera escritura constitutiva, y los apoderados son los que ya tienen poderes derivados de ese representante, ¿no? Esto es muy importante saberlo para saber cómo está legitimado a alguien en un, también cómo comparece procesalmente en un juicio, en calidad de qué. ¿Sí? Entonces tenemos esto, bueno, recordar que en la voluntaria hay tres tipos de poder: el poder para actos de administración, para actos de dominio y para actos de pleitos y cobranzas, ¿sí? Son tres tipos de poderes, están regulados en el artículo 2554 y siguientes del Código Civil. Entonces, saberlo, bueno, otra cosa que ustedes verán mejor en controles civiles, pero para que usted no se vaya, puede haber un mandato con representación o sin representación. El mandato va de la mano con el poder, sí, pero no son lo mismo. El poder es representación, una representación voluntaria, y el mandato es un contrato que está destinado a la ejecución de determinados actos jurídicos. Entonces puede haber que se dé un mandato con representación o sin representación. Entonces puede ser que si no tiene representación está actuando esa persona por nombre y cuenta propia, y ya después, si el mandatario acepta los actos que él hizo, entonces se le traslaparán a su esfera jurídica. Pero en la primera instancia, si no tiene poder ese mandato, va a actuar, perdón, si no es con representación,
va a actuar por cuenta y nombre propio. Entonces, me, me refiero a estas porque como hemos estado viendo a lo largo de ejemplos, se pueden conjugar en un solo acto jurídico la representación, la capacidad, la legitimación, evidentemente la capacidad, en este caso más en específico la capacidad de ejercicio, pero no son iguales. Hay que saberlas distinguir. Aún un tema cosa, la representación por excelencia es la institución auxiliar de la capacidad, para que vean cómo se conllevan, ¿no? Porque como estábamos diciendo, bueno, hay personas que, y lo veremos en el final de esta unidad, personas que no se pueden gobernar por sí mismas, que no están tan aptas para obligarse o comparecer en un juicio ellas personalmente, porque a lo mejor el entendimiento de su realidad es diferente y ellas no alcanzan a percibir todo el alcance de su actuación en el mundo jurídico. Y entonces, para no dejarla en un estado vulnerable, lo que hace la ley es decir, crear esta institución que es la representación de decir, bueno, pero hará las veces de tu asistente un representante. Y esto se da por la figura de la tutela, que hay diversos tipos de tutela que aquí no veremos, pero para eso sirve la representación, es la institución auxiliar de la capacidad, ¿no? Por eso se pueden combinar una con otra, pero hay que distinguirlas, no son lo mismo. Esto es parte de cómo está regulada la persona y la personalidad jurídica en el Código Civil, pues sí, ya vieron cómo se remite aquí a varios artículos. Yo les estoy dando algunos ejemplos, pero pueden encontrar muchísimos más ejemplos en el Código Civil. Entonces, para cerrar, y este tema es muy breve, pero para que lo repasemos otra vez, persona, centro de imputación normativa, lugar donde convergen derechos y obligaciones. Personalidad, es el rol o papel que la persona desempeña en el mundo jurídico. Yo les sugiero aquí que las dos definiciones que les estoy dando, aptitud y rol, son válidas, pero yo, por mi experiencia como docente, se confunden mucho con la primera definición y la confunden con capacidad. Para que no pase esto, yo de verdad les sugiero por facilidad didáctica y siendo más pedagógico, que ustedes opten por decir personalidad es el rol o papel que la persona desempeña en el mundo jurídico. Ya sabrá qué rol, de acuerdo a lo que esté haciendo, ella está desempeñando ese mundo, ese papel en el mundo jurídico, ¿sí? Entonces, para distinguirla, capacidad, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, ¿no? Es quien puede ser titular de derechos y quien puede obligarse, ¿no? Se divide en goce y ejercicio. Goce es ser titular de derechos, ser acreedor de estos derechos, recipiendario de derechos, y de ejercicio se refiere a obligarse por sí mismo, firmar un contrato personalmente, y procesal o formal. En esa capacidad de ejercicio se refiere a comparecer en juicio sin ayuda de un representante. No es necesario el representante porque la persona puede interponerse en el juicio ella por sí misma. Legitimación, calidad o condición con la que una persona interviene o actúa en un acto jurídico. En calidad de dueño, en calidad de el representante del menor porque ejerce la patria potestad, y así sucesivamente, ¿no? Calidad de propietario, en calidad de apoderado porque tiene poder para administrar y entonces por eso me puede rentar el bien, ¿no? Depende, ¿no? Cómo está interviniendo, con qué calidad está interviniendo. Representación, institución que permite que las consecuencias jurídicas de un acto celebrado por una persona se produzcan de manera inmediata en la esfera jurídica de la persona a la que está representando, ¿no? Existe legal, voluntaria y organicista. Son los tres tipos de representación y la representación es la institución auxiliar de la capacidad de goce. Entonces, para que les quede claro, no son los mismos conceptos, distínganlos porque en el ámbito jurídico, si estos conceptos, o sea, si yo no sé distinguirlos, no puedo saber si demando una nulidad por falta de capacidad
y demando una nulidad relativa, o si demando una ineficacia y en qué términos lo hago. O demando una nulidad, pero no valiéndome de que hizo falta la capacidad, sino porque el representante no tenía los poderes suficientes. Pero el problema de ese representante, digamos, el representante firmó y él para una compraventa, pero él tenía un poder especial, pero para actos de administración de ese bien, pero no para venderlo. Entonces el problema es la representación y es la legitimación, porque él intervino en un acto en el que no podía intervenir, porque era un acto de compraventa, era una traslativa de dominio y él tenía poder para administrar, entonces no podía ejecutar una operación traslativa de dominio. Qué diferente es decir a que tenía un problema de capacidad, porque si bien el representante está pleno, tiene capacidad de ejercicio, es un abogado, sabe súper bien, está completamente lúcido, no tiene problemas de capacidad de ejercicio, ni no está sometido a ningún juicio de interdicción, es mayor de edad perfectamente, pero su problema lo tuvo en legitimación, porque está interviniendo como representante, como apoderado, pero para actos de administración y no para actos de dominio. Entonces, su problema es de legitimación. Entonces, la demanda y los términos que yo haga para regularizar ese acto jurídico es diferente a decir que fue por falta de capacidad. Por eso es que ustedes tienen que saberlos distinguir. Así que distinguir muy bien, abusados con esto, ponerle ojo, ponerle cuidado, vean los libros que les dije, porque ahí viene mejor explicado. Este es una belleza, el de Borja Martínez, de verdad si pueden, adquiéranlo, no son caros, adquiéranlo porque ahí vienen más ejemplos, ahí viene más detallado. Entonces, personalidad, capacidad, legitimación y representación. No son lo mismo, se conjugan, pero no se comen igual. Así que con esto acabamos los temas de este segmento que es la persona jurídica física, y ya por último nos vamos a ver de la personalidad jurídica, y ahí veremos pues todo lo que es, retomaremos muchos de estos temas que acabamos de ver aquí, por eso concluimos con este tema, para que veamos los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia en torno al juicio de interdicción y las nuevas posibilidades de personalidad jurídica para entes diferentes a la persona y a la persona también jurídica o colectiva, ¿no? Entonces, ahí se los dejo en pantalla. Si quieren, estoy haciendo tiempo para que le vayan a tomar alguna foto o algo si quieren, para que los tengan a la mano, ¿no? Y recuerden que una cosa es centro de imputación normativa, otra cosa es el rol que desempeña en el mundo jurídico, otra cosa es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, otra cosa es la calidad o condición con la que intervengo en un acto jurídico, y otra cosa es que yo realice ciertos actos y por obra de la representación se le traslapen los efectos jurídicos a quien yo estoy representando, ¿vale? Entonces, por ahora eso es, y pues como siempre yo les agradezco la atención, que estén aquí acompañándome, ojalá quede claro todo esto, si no, bueno, váyanse otra vez al video. Estos conceptos no quedan a la primera, eso sí también les iba a decir. Nosotros como profesores, porque llevamos muchos años estudiando los temas, dándolos en clase, luego los alumnos nos dan otras ideas porque tienen dudas y entonces aprendemos a explicar diferente los temas para que les quede claro, y por eso es que nosotros tenemos este dominio. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan obtener un dominio similar. Claro que lo van a ser grandes estudiosos del derecho, pueden obtener este dominio, esta discriminación entre conceptos, lo pueden tener, pero con calma, asimilando con calma los conceptos. Vean los videos una y otra vez si es necesario, váyanse al minuto 3 otra vez y así, hasta que los repasen muy bien y lleguen a ser parte de su conocimiento a largo plazo. Recuerden que sin memoria no hay aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo no memorizo ciertos conceptos o este nuevo lenguaje, que yo en legitimación, en derecho tengo que entender esto,
Bueno, si yo no comprendo este nuevo lenguaje y lo memorizo, entonces no hay posibilidades de que yo lo recupere en otras etapas o al momento de estudiar otras materias, porque nunca llegó a consolidarse en una memoria a largo plazo, porque nunca lo memoricé. Entonces, si no tengo memoria a largo plazo, no puedo recuperar esa información y aplicarla en otras materias o en otros ejercicios. Así que, ¿y la memoria cómo se logra? Pues a base de repetir, de repasar. Así que con calma, concentrados, ¿no? También no podemos tener memoria si no estamos concentrados. Concéntrense con calma y claro que aprenderán muchísimo y tendrán a su disposición estos conceptos y los recuperarán en otras materias. Muchas gracias. Cuídense.